diagnóstico y tratamiento e identificar las principales afecciones de la hipófisis asociada a hipogonadismo, prolactinomas, acromegalia y diabetes insípida. Entonces, los adenomas hipofisiarios representan aproximadamente el 15% de los tumores intracraneales y el manejo de estos tumores benignos requiere el diagnóstico de la enfermedad intracelular específica y tratamiento integral multidisciplinario de los efectos de la masa local y las endocrinopatías periféricas. La epidemiología se ha establecido que los adenomas hipofisiarios generalmente han aumentado su prevalencia alrededor de 115 casos por cada 100.000 habitantes. Tiene una prevalencia relativa de los prolactinomas de 50 casos por 100.000 habitantes y adenomas no funcionantes de 42 por 100.000 habitantes. En cuanto a la patogénesis, va a depender de los linajes diferenciados de las células pituitarias que van a expresar hormonas que dan lugar a algún adenoma y estos pueden estar acompañados de una hipersecreción hormonal autónoma. Y eso es lo que ven en esta imagen, ¿no? Esta es la parte de arriba digamos que es la patogenia, si hay aneuploidía, si hay alteración en el número de copias o hay desregulación del ciclo celular, pueden dar lugar entonces a la secreción de alguna sustancia que puede generar entonces un microadenoma, ¿no? Si hay eventos a nivel del estroma paracrino o cambios epigenéticos que llevan entonces a una proliferación, esto puede llevar entonces a la formación de un macroadenoma. Y si ya hay cambios desconocidos o hay senescencia, puede llevar entonces a la formación de un adenoma agresivo. Dependiendo del tipo de célula, así van a ser las manifestaciones clínicas y obviamente el diagnóstico, ¿no? Se va a orientar dependiendo del tipo de célula. Si es un adenoma pituitario productor de somatotropina, principalmente la hormona que se va a secretar es la hormona de crecimiento, tiene una prevalencia de alrededor del 15% y tiene adenomas, tiene subtipos de adenoma, pero esto no nos vamos a meter en esto. Los factores de transcripción, POU1F1 y obviamente el target, o sea, la hormona que se mide es la IGF-1, o sea, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y la manifestación clínica va a ser acromegalia o gigantismo. Si la célula afectada es la lactotropa, obviamente lo que se va a secretar es prolactina. Digamos que el adenoma de pituitaria que tienen una mayor prevalencia son los prolactinomas, son densidad granulada o células acidófilas y obviamente el target o la hormona es la prolactina y el paciente clínicamente va a cursar con hipogonadismo, infertilidad o galactorrea. En el caso de la corticotropina, se secreta entonces corticotropina, la prevalencia es un poquito más baja de 2 a 6%. La hormona que se mide es el cortisol y las manifestaciones clínicas son una enfermedad de Cushing o hipercortisolemia. Cuando se afecta el eje de la tiroides, que se afecta entonces la tirotropina, esa es la hormona que se secreta, la prevalencia es muy baja, es menos del 1%, y obviamente las hormonas que se van a medir son T4, T3, y el paciente va a cursar con hipertiroidismo. En cuanto al eje o la célula afectada, si es la gonadotropa, obviamente entonces las hormonas son que se secretan es la LH y la FSH, tienen una prevalencia menos del 1%. Las hormonas, lo que se mide es el estrógeno y la testosterona y lo que se produce clínicamente en el paciente es hipergonadismo. Hay un porcentaje de un 14 o un 55% de adenomas que no son funcionantes, o sea que no producen ningún tipo de hormona conocida, entonces tienen factores de transcripción variable, no tienen ninguna hormona que se pueda medir y lo que generalmente causa en el paciente es falla pituitaria. Entonces, la hormona hipotalámica permisiva y las señales proliferativas paracrinas conducen a un ciclo celular hipofisiario desregulado con aneuploidía, variación del número de copias cromosómicas y senescencia celular que restringe la transformación maligna. Se clasifican en microadenomas si tienen menos de 10 milímetros de diámetro, independientemente del origen celular, y los macroadenomas que tienen más de 10 milímetros de diámetro.
que pueden ir. Doctora, me salió una emergencia. ¿Cree que me puede salir del grupo y entrar después? Espérate, ¿quién me está hablando? Dayana. Ah, Dayana, ok, dale. Sí, por favor, disculpe. Ok. Dale, puede incidir en estructuras vasculares y neurales paracelares críticas con defectos del campo visual resultante que incluyen entonces una hemianopsia bitemporal y disminución de la agudeza visual y cefalea. O sea que la principal manifestación clínica de los macroadenomas es esto, ¿no? Hemianopsia bitemporal, disminución de la agudeza y cefalea. Y esto se da cuando ya el macroadenoma ha afectado al quiasma óptico que da entonces las manifestaciones clínicas. La evaluación de una masa hipoficiaria entonces debe incluir imágenes por resonancia magnética y un examen de campo visual para la localización precisa del tumor y evaluación de los efectos de masa compresiva local. Generalmente un 30% de los adenomas que son resecados quirúrgicamente tienen un crecimiento postoperatorio que es persistente y puede ser hasta más de 4 décadas. Se clasifica dependiendo de la recurrencia, incluyen los somatotropos, los corticotrofos silenciosos, los de células de Krupp o corticotrofas, los lactotrofos en medio de hombres mayores, ¿no? Y ya los carcinomas hipoficiarios son extremadamente raros, en menos del 0.5% de los tumores hipoficiarios. En cuanto a esto es básicamente las características clínicas o más bien epidemiológicas que incluye el adenoma pituitario, que es en menos de 30 años, puede ser más agresivo, el crecimiento es más agresivo y el principal fenotipo es de hormona de crecimiento. Ya mayor de los 60 años es poco agresivo y si es un tumor pequeño, probablemente sea por hormona de crecimiento, y si es un tumor grande, entonces por prolactina. En cuanto al sexo, si es femenino, principalmente se caracterizan por microadenomas, ya sea de prolactina o corticotropina, y si son hombres, se caracterizan por macroadenomas y por altos niveles entonces de prolactina. En cuanto a los hallazgos a nivel de la resonancia, el tamaño, son tumores grandes, son más resistentes al tratamiento. Si son invasivos, el tumor invasivo es, eh, tiene mayor tendencia a recurrir, y si se intensifican en T2, obviamente va a estar ligado a los receptores de somatostatina, principalmente con la hormona de crecimiento. Aquí lo que pueden ver son las pruebas que se utilizan para el diagnóstico, dependiendo de la secreción de la hormona, ¿no? Si están sospechando de un prolactinoma, obviamente hay que medir los niveles de prolactina, y si los niveles de prolactina están elevados, obviamente confirma el diagnóstico. La acromegalia, se mide entonces el factor de crecimiento insulínico tipo 1, y este debe ser ajustado entonces según la edad. Se debe hacer una prueba de tolerancia a la glucosa oral, se le administra 75 gramos de glucosa y se mide la hormona de crecimiento a los 0, a los 30 y a los 60 minutos. Si la hormona de crecimiento está mayor de 0.4 microgramos por litro, con el uso de un ensayo ultra sensible, entonces el paciente tiene acromegalia, obviamente también por la clínica, ¿no? Entonces, si es una enfermedad de Cushing, se mide el cortisol libre en orina de 24 horas, se puede medir el cortisol en la saliva de la medianoche y el cortisol en el plasma, que se mide a las 8 de la mañana después de la administración de 1 miligramo de dexametasona a las 11 p.m. Y la medición entonces de la corticotropina. Si hay elevación del cortisol libre en orina, luego de 2 pruebas, entonces da el diagnóstico de enfermedad de Cushing. Si está elevado en la saliva también, y si hay falla o supresión del cortisol menos de 1.8 microgramos por decilitro. Los niveles bajos de corticotropina sugieren entonces un adenoma adrenal que tiene un alto nivel indicativo de una producción ectópica de corticotropina. Y ya en los tumores que secretan tirotropina, entonces se mide la tirotropina y se mide la T4 libre. Si hay una T4 libre normal o aumentada,
Entonces, miden los niveles de la tirotropina y son sugestivos de entonces de un tumor secretor de tirotropina. En cuanto al manejo del adenoma pituitario, el manejo es integral. Incluye obviamente el manejo quirúrgico, ya sea por resección transesfenoidal, por irradiación o terapia médica. Y la cirugía generalmente está indicada para masas de 10 milímetros o más que tienen extensión extracelular y características compresivas centrales, así como para el crecimiento tumoral persistente, especialmente si la visión está comprometida o amenazada. Aproximadamente el 10% de los pacientes tiene recurrencia durante el periodo de 10 años después de la cirugía y el tumor persistente postoperatorio puede reflejar una recepción incompleta. Esto ya es más o menos los pacientes que cursan con insuficiencia hipofisiaria dentro de 10 años posterior a la radioterapia, y la mortalidad se da por causas cerebrovasculares que aumentan un factor de 4.4. Entonces, el manejo del adenoma pituitario, no voy a ahondar en esto, pero generalmente la resección es transesfenoidal, pero también se le puede dar terapia por radioterapia o terapia médica, dependiendo de lo que esté liberando ese adenoma, ¿no? Si está liberando prolactina, entonces se le da agonistas que inhiban entonces la producción de la prolactina. Si tiene entonces acromegalia, se le da somatostatina y así, ¿no? Va a depender de la secreción del tumor. O sea, los adenomas no secretores, aunque varias lesiones pueden presentarse como masas celares no secretantes, la mayoría de los adenomas no secretores son de linaje gonadotrofo, y estos adenomas expresan productos hormonales diferenciados y factores de transcripción específicos de la célula. Los adenomas no secretores pueden pasar desapercibidos por años y se diagnostican debido al efecto de masa local o al hipogonadismo. En cuanto al tratamiento, resección completa de un macroadenoma no secretor en aproximadamente el 65% de los pacientes, y se le debe dar seguimiento con resonancia magnética. Y aquí, entonces, pueden evaluar dependiendo de la masa pituitaria, ¿no? Si las, Dependiendo de las características, si es un hallazgo incidental en resonancia, si tienen síntomas clínicos como déficit visual, tienen parálisis de los músculos extraoculares, cefalea, a nivel endocrino hay amenorrea, alteración de la libido, infertilidad, diabetes insípida o apoplejía, o si tienen alguna alteración de algún eje, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, si tienen estas características, entonces sospechen que puede haber una masa pituitaria o un adenoma de pituitaria, y luego entonces hay que hacer el screening de hormona por hipersecreción, ¿no? Una vez le hacen el screening, o sea, identifican que probablemente sea lo que está secretando, le hacen la resonancia y obviamente ven el tamaño de la lesión. Ven las características, si es quística, si tiene características de una neoplasia, si es vascular, inflamatorio, infeccioso, etc. Y si se trata de un adenoma no secretor, entonces evalúan si es un microadenoma menos de 10 milímetros o si es un macroadenoma más de 10. Si es menos de 10 milímetros, se observa si no causa efecto de masa, y se da seguimiento por 1, 2, hasta 5 años, hasta que si el paciente está sintomático, ¿no? Y si tiene un macroadenoma, entonces se va a cirugía. Y ya entonces se le hace la resonancia anual para monitorizar entonces la persistencia y la recurrencia de la masa. Entonces, el hipopituitarismo es un déficit parcial o completo de una o varias hormonas. Obviamente, el panhipopituitarismo en el 90%. ¿Dónde, qué enfermedad se conoce como panhipopituitarismo luego de un parto con pérdidas de sangre abundante? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Hola, ¿están?
¿Se fueron? No, aquí No, aquí estamos. estamos. Estamos, doctora. Yo no sé. ¿Cómo se llama? Ustedes tienen gineco, ¿no? Sí. Ok. Tienen una mujer da un parto y una atonía uterina. Y después queda con un panhipopituitarismo. ¿Cómo se llama eso? Bueno, yo porque lo busqué acá, no sé. Síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan. Sí, se vale buscar, no importa que busquen. Lo importante es que lo digan. Ok, síndrome de Sheehan. Entonces, siempre que vean una mujer que probablemente que les digan, no, ella quedó así después del parto, probablemente tuvo una pérdida excesiva de sangre en el parto y hacen una apoplejía hipoficiaria que se caracteriza por un panhipopituitarismo. Entonces, a esa paciente hay que suplementarle obviamente las hormonas de tiroideas, hay que suplementarle la parte de esta del cortisol con prednisona y darle seguimiento para las otras, ¿no? Porque generalmente lo que principalmente se suplementa es con levotiroxina y con prednisona. Ok, entonces la epidemiología, entidad clínica relativamente rara, pero hay varios casos de panhipopituitarismo, del síndrome de Sheehan. Conste que no necesariamente todo el panhipopituitarismo es por síndrome de Sheehan, ¿no? El síndrome de Sheehan es una paciente que luego de un parto por pérdidas excesivas de sangre queda con un panhipopituitarismo, ¿ok? No es lo mismo, hay otras causas de panhipopituitarismo. Tasa de incidencia anual de 4.2 casos por cada 100.000 habitantes, tasa de prevalencia de 4.5, asociado a un aumento de la tasa de mortalidad y mayor tasa de mortalidad ha sido atribuida a una elevada incidencia de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Entonces, el hipopituitarismo puede ser primario y secundario. El primario puede ser por tumores, necrosis, enfermedades infiltrativas, apoplejía hipoficiaria, un aneurisma intracelular, silla turca vacía, causas iatrogénicas o idiopáticas. El secundario va a depender si hay alteraciones hipotalámicas por tumores, traumatismos, iatrogenias, idiopáticas o psíquicas, o si hay sección física o funcional del tallo hipoficiario, ya sea por tumores, aneurismas o traumatismos con fractura de la base del cráneo o iatrogénica. Aquí hay otras causas de hipopituitarismo, el adenoma hipoficiario, principalmente los adenomas hipoficiarios no funcionantes, otros tumores cerca de la hipófisis como los craneofaringiomas, los quistes de la bolsa de Ranke o metástasis tumorales. La radioterapia a nivel de la hipófisis también puede causar hipopituitarismo, inflamación, la hipofisitis, que es obviamente que termina en itis, es una inflamación de la glándula. Hay múltiples causas de hipofisitis, aunque esto es sumamente raro. La tuberculosis, meningitis, sarcoidosis, histiocytosis, hemorragia por apoplejía, que era lo que les decía, por el síndrome de Sheehan se asocia a una hemorragia durante el parto, y traumatismo cerebral grave. Entonces los derivados de la deficiencia de la hormona de crecimiento, esto es más o menos las manifestaciones clínicas dependiendo de qué hormona está disminuida, ¿no? En los adultos va a haber adiposidad central aumentada, masa magra disminuida, capacidad física disminuida y aumento del riesgo cardiovascular. Si es por deficiencia de LH y FSH, en los hombres va a causar infertilidad, impotencia, disminución de la libido, disminución de la fuerza y masa muscular. En las mujeres va a causar amenorrea, oligomenorrea y anovulación. Si se afecta entonces es el eje de la tiroides, entonces el paciente va a tener fatiga, debilidad, intolerancia al frío, estreñimiento, todo lo de un hipotiroidismo. Si se afecta entonces el eje de la corticotropina, si es de forma aguda hay debilidad, astenia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hipotensión arterial e hiponatremia. Esto obviamente va a ser una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿no? Porque la primaria es a nivel de la glándula. Y si es crónica, entonces va a tener debilidad, astenia, dolores abdominales, náuseas, bajo peso, hipoglicemia e hiponatremia. Entonces, aquí es los diagnósticos dependiendo del eje que está afectado.
tienen el eje afectado de la hormona de crecimiento, entonces se le hace el test de estimulación con insulina, se le aplican de 0.5 a 0.15 unidades por kilo y se mide la respuesta a la hormona de crecimiento cada 30 minutos hasta completar las 2 horas. En los adultos es inferior a 10 nanogramos por ml y en los niños menos de 5 en la etapa de transición tras la pubertad y obviamente ya hay una deficiencia, ¿no? La ACTH, si ahí se hace el test de estimulación con ACTH, se le administran 250 microgramos y se evalúa la respuesta al cortisol si es superior a 20. Si el cortisol se mide entre las 8 y las 8 y media de la mañana y es inferior a 3, entonces hay datos de una insuficiencia suprarrenal. Y la ACTH baja o normal de la mañana se excluye o descarta si el nivel es superior a 20. La TSH, entonces se hace un test de estimulación con TRH y discrimina el origen hipotalámico o hipofisiario del déficit, aunque carece de utilidad práctica. El déficit de FSH y LH, la determinación de las mismas y de testosterona y estradiol. Y la prolactina, entonces realmente nada más es medir el nivel de la prolactina. Entonces, en cuanto a la deficiencia y cómo se sustituye, obviamente ustedes van a evaluar la clínica del paciente y dependiendo lo que tenga el paciente, le hacen entonces buscan el diagnóstico, ¿no? Y dependiendo de lo que obtengan en las pruebas, cuál salga alterada, entonces así hacen la suplementación. Por ejemplo, en el síndrome de Sheehan, tienen que suplementar levotiroxina con prednisona. Si tienen un paciente con hipogonadismo, porque tiene afección de FSH y LH, entonces le dan enaltato de testosterona. Y si es mujeres, entonces son estrógenos conjugados. Y si es afección de la hormona de crecimiento, entonces somatotropina. Y si es la ADH, la que está alterada, entonces le administran desmopresina intranasal, sublingual, subcutánea o intravenosa. Entonces ahorita vamos a ver lo del prolactinoma. Entonces las causas fisiológicas del aumento de la prolactina es el embarazo, la lactancia, el estrés, el sueño, el coito y obviamente el ejercicio. Y las causas patológicas son enfermedades sistémicas como un hipotiroidismo primario, enfermedades hipotalámicas, enfermedades de la pituitaria, producción ectópica de prolactina, entre otras. Causas farmacológicas, los antipsicóticos, tanto típicos como atípicos, los antidepresivos, las drogas antihipertensivas como el verapamilo y alfa-metildopa, los agentes prokinéticos como la metoclopramida, los bloqueadores de los receptores H2 como la ranitidina y los estrógenos anestésicos opioides pueden condicionar también elevación de la prolactina. O sea, la hiperprolactinemia inducida por fármacos, realmente las guías recientes han recomendado agregar aripiprazol cuando es causada por antipsicóticos. Se deben iniciar estrógenos y progestágenos y testosterona en pacientes con hipogonadismo sintomático y los agonistas de dopamina son la principal terapia para los pacientes que tienen hiperprolactinemia. Entonces, las causas patológicas, obviamente, por desórdenes hipotalámicos, endocrinos, hiperprolactinemia idiopática, hiperprolactinemia neurogénica o macroprolactinemia. Desórdenes hipotalámicos o hipofisiarios, los prolactinomas son la causa principal de una hiperprolactinemia patológica, que es lo que pueden ver aquí. Que hay un microprolactinoma en pacientes que tienen hipoparatiroidismo primario. También pueden haber adenomas hipofisiarios mixtos, pseudoprolactinomas, hipotiroidismo primario subclínico en el 40% y en los pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, un 7% pueden tener hiperprolactinemia. Entonces puede ser idiopática, si son prolaktinomas menos de 3 milímetros, disfunción reguladora del hipotálamo o mutaciones del gen del receptor de prolactina o neurogénica si hay liberación de la prolactina por las vías neuronales aferentes que atraviesan la médula espinal. Entonces aquí obviamente van a ver lo que
altera o incrementa la producción de prolactina, el estrés y el sueño, estimulan entonces al hipotálamo, se libera entonces la dopamina, entonces a nivel de la hipófisis y por ende entonces incrementa la estimulación de la prolactina. Obviamente la succión igual pasa la vía, succiona, vía la vía neural, va al hipotálamo y la vía, ¿no? Y la misma prolactina inhibe el aumento de la secreción por el hipotálamo, ¿no? Entonces, la macroprolactinemia es una afección en la que más del 60% de la prolactina circulante está compuesta de macroprolactina, tiene una baja actividad biológica, generalmente los pacientes son asintomáticos y tiene un menor aclaramiento renal. La relevancia clínica es que tiene una prevalencia de un 8 a un 42%, es la tercera causa más común de hiperprolactinemia no fisiológica y es un hallazgo común que no requiere tratamiento. El estándar de oro para el diagnóstico es la cromatografía de filtración de gel. Hay precipitación en suero del polietilenglicol y si es menos del 40% es macroprolactinemia y si es más del 60% entonces hiperprolactinemia monomérica. Entonces, la evaluación diagnóstica, obviamente el historial médico, tienen que evaluar los síntomas, el uso de medicamentos, el examen físico si la paciente tiene galatorrea, ginecomastia o si hay bocio, los hallazgos de laboratorio, siempre pedir TSH y T4, libre por la correlación del hipotiroidismo primario con la hiperprolactinemia, creatinina, obviamente la beta-HCG por si la paciente está embarazada, detección de la macroprolactina y los estudios de imagen de la silla turca. Entonces, la galatorrea es la manifestación más característica y la masa celular más diabetes insípida genera entonces digerminomas, craneofaringiomas y metástasis. Los estudios de imagen, el gol estándar es la resonancia de pituitaria y obviamente en el hipotiroidismo primario puede haber hiperplasia hipoficiaria y agrandamiento difuso de la hipófisis, que es lo que explicaría la hiperprolactinemia. La detección de un adenoma pituitario sin diagnóstico de macroprolactinemia puede conducir a un diagnóstico erróneo. Y bueno, la exactitud de los niveles, obviamente niveles más de 500 se va a correlacionar con un prolactinoma. Los macroprolactinomas generalmente tienen un rango de prolactina que puede estar entre 250, puede que no sea tan elevado, ¿no? En cambio, aquí, por ejemplo, aquí vemos los valores de la correlación del nivel de la prolactina con el probable hallazgo, ¿no? Si es un microprolactinoma, probablemente los niveles de prolactina estarán entre 100 y 250. Si es un macroprolactinoma, puede estar entre 200 y 1000. Si es por un adenoma no funcionante, generalmente la elevación no va a estar tan elevada. Y si es por drogas, tampoco, ¿no? Lo mismo que por un hipotiroidismo primario. Esto es aquí me equivoqué, dije un macroprolactinoma es lo que más eleva la prolactina. Miren la macroprolactina, que realmente es un hallazgo no patológico de elevación de la prolactina y puede estar entre 25 y 100. Siempre que ustedes vean niveles de prolactina por arriba de 500 o de 300, piensen que el paciente tiene un macroprolactinoma. Entonces, los niveles circulantes de prolactina generalmente son paralelos al tamaño del tumor y los niveles artificialmente bajos de prolactina resultan en un efecto gancho. Entonces, hay adenomas pituitarios de más de 3 centímetros con más los niveles de prolactina menores de 250 nanogramos por ml. O sea, en los adenomas no funcionantes y otras masas celares, obviamente la prolactina va a estar menor de 100. Y obviamente la prolactina mayor de 250 excluye a los adenomas no funcionantes. Algunas enfermedades sistémicas, como ya mencioné lo del hipotiroidismo, la prolactina va a estar menor de 100. Y la hiperprolactinemia marcada va a estar mayor de 1000, principalmente en pacientes que tienen enfermedad renal crónica más el uso de medicamentos, ¿no? La inducida por fármacos se eleva entre 25 y 100 y los niveles de prolactina mayor de 250 se puede presentar con los antipsicóticos típicos y la risperidona. Entonces, siempre que vean un paciente que esté tomando risperidona y que empiece con galatorrea
probablemente sea por una hiperprolactinemia por antipsicótico. Y la macroprolactinemia, los niveles son menores de 100 en más del 91% de los casos. Y aquí esto resume básicamente todo lo que tienen que sospechar. Obviamente, cuando hay hiperprolactinemia, deben descartar que haya embarazo, que haya hiperprolactinemia neurogénica inducida por drogas, que haya un hipotiroidismo primario o que haya falla renal. Cuando ya ustedes evalúan todas esas partes, obviamente lo que sigue es hacerle una resonancia de pituitaria y hacerle un screening al paciente por macroprolactinemia, es decir, medir las isoformas de la prolactina. Entonces, hacen eso y obviamente si les sale una macroprolactina negativa y aumento de la isoforma de la prolactina monomérica elevada, obviamente entonces hay que darle, probablemente sea un prolactinoma y entonces lo que haya que darle son agonistas de dopamina. Si tienen una resonancia con un significado así como que es un poco inconclusa, pero hay macroprolactina positiva, entonces el diagnóstico es una macroprolactinemia y por ende lo que se hace es que se le da seguimiento. Si sale elevado la monoprolactina y la macroprolactina puede salir positivo o negativo, entonces probablemente lo que tengan sea un microprolactinoma, obviamente es lo que también tienen que ver lo que sale en la resonancia, ¿no? Y en este caso el tratamiento también son agonistas de dopamina. Si sale la macroprolactina positiva, la monoprolactina incierta, entonces probablemente sea un macroprolactinoma más un adenoma no funcionante y en este caso se le debe dar seguimiento. ¿Okay? Acuérdense que las indicaciones quirúrgicas de un macroadenoma es aquellos que causen síntomas visuales. Siempre que cause síntomas visuales con efecto de masa, o sea, compresión del quiasma, entonces quiere decir que es muy grande y se le debe dar seguimiento y tratamiento quirúrgico, ¿no? Si tienen un macroadenoma, prolactina positiva y una prolactina monomérica menor de 100, entonces un efecto de gancho. Si es un efecto de gancho, entonces puede ser un adenoma no funcionante más macroprolactina y se le da seguimiento. Si sí es un efecto de gancho, entonces probablemente sea un macroprolactinoma y se le debe dar entonces agonistas de dopamina. Y ya obviamente si tiene la prolactina más de 250, es un macroprolactinoma y entonces debe dársele tratamiento con agonistas de dopamina. Esto resume todo, básicamente todo lo de que les he dicho de la prolactina se resume aquí. Si tienen hiperprolactinemia, espérense. Si tienen hiperprolactinemia, ven entonces las características clínicas, si hay oligomenorrea, infertilidad, impotencia, amenorrea o si hay causas secundarias, si el paciente está embarazada, si ya ha tomado antipsicóticos, si hay una posibilidad. Y obviamente le hacen la resonancia y en la resonancia evalúan si es un micro o un macroprolactinoma. Si es un micro o macro, igual hay que darle agonistas de dopamina y también hay que evaluar entonces la parte visual, si es un macroprolactinoma, y también la parte de la reserva pituitaria. Si eso está afectado, entonces se debería mandar a cirugía. La dosis se ajusta dependiendo de si tiene efectos que son efectos adversos, obviamente se disminuye la dosis. Si los niveles de prolactina no han reducido, se le debe maximizar la dosis. Si los niveles de prolactina se normalizaron, obviamente continuar con la misma medicación y repetir entonces la resonancia posteriormente. Y si los niveles de prolactina y la función sexual se han restaurado o hay persistencia del tumor, pero no causa compresión o efectos locales, entonces se continúa la medicación. La acromegalia, hipersecreción de la hormona de crecimiento, obviamente se sintetiza a nivel de la adenohipófisis, hay liberación de la hormona de crecimiento y lo que deben de medir es el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Aquí si hay un adenoma de pituitaria, si hay exceso
extrapituitario de la hormona de crecimiento y si hay un exceso, un tumor hipotalámico central que esté condicionando una elevación de la hormona de crecimiento. Epidemiología, la incidencia es de 3 a 4 casos por millón de habitantes y tiene una prevalencia de 69 casos por millón. Generalmente se manifiesta alrededor de los 45 años y alrededor de los 25 a 30 años secretan, además de hormona de crecimiento, prolactina. Manifestaciones clínicas, fatiga, artralgia, acrocrecimiento al envejecimiento y cambios en la apariencia que derivan del crecimiento esquelético y tejidos blandos y aparecen en estadios tempranos de la enfermedad. Manifestaciones clínicas a nivel de crecimiento de labios, nariz, región frontal, diastema, diástasis de los dientes, aumento de la mandíbula, prognatismo, mala oclusión. A nivel articular, ven que los dedos crecen, los zapatos también les quedan chiquitos y tienen que cambiar de talla. Hay ensanchamiento del espacio discal, formación de osteofitos, hay hipertricosis, hiperpigmentación, prognatismo, cifoescoliosis. A nivel metabólico tiene una tendencia a hacer hiperglicemia, mayor resistencia a la insulina, tienen mayor prevalencia de hipertensión y una frecuencia de insuficiencia cardíaca congestiva en el 10%. A nivel muscular se caracterizan por parestesias, miopatía proximal, síndrome del túnel carpal. Se ha asociado la acromegalia con cáncer de colon principalmente y hay un incremento de 1.8 veces de riesgo de mortalidad por cáncer de cualquier tipo. Entonces, acuérdense que siempre que tengan un paciente con acromegalia hay que hacerle screening por cáncer de colon. Entonces, los marcadores bioquímicos básicamente ahí disminuyen los niveles del factor de crecimiento insulínico tipo 1. El diagnóstico, obviamente, por medio de un radioinmunoensayo o evalúan entonces los niveles del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que en el complejo no se hacen y se hacen a nivel privado. Entonces, aquí lo ven, sospecha clínica de acromegalia, tienen un paciente que les llega a la consulta en donde ella les refiere que ha cambiado su cara de los últimos 20 años. Obviamente ustedes le piden una foto previa y ustedes ven el cambio, las características clínicas, o sea, el mismo rostro cambia, las facciones se vuelven más robustas, se enchanza la mandíbula, les dicen que los dientes se les han separado, tienen prognatismo, y también ustedes le preguntan si los anillos han empezado a quedarle pequeños y ya eso es un indicio de que puede tener acromegalia o que haya tendido a que cambiar la talla de los zapatos y que tenga que usar una talla mucho más grande. Entonces, son las sospechas clínicas de acromegalia, entonces le miden el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y los niveles de hormona de crecimiento. Si el factor de crecimiento insulínico tipo 1 está normal y la hormona de crecimiento es menos de 0.3 nanogramos por ml, no tienen que hacer ningún otro diagnóstico. Sin embargo, si el IGF-1 está elevado y la hormona de crecimiento también está elevada, entonces hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa y le miden la hormona de crecimiento 2 horas después de la carga de tolerancia a la glucosa. Si la hormona de crecimiento es mayor de 1, entonces lo que toca es hacerle una resonancia magnética de la pituitaria y evaluar si hay un adenoma de pituitario que sea productor de hormona de crecimiento, y si no hay adenoma, entonces probablemente pueda ser una acromegalia ectópica y en ese caso hay que hacerle una tomografía de tórax y abdomen. Si luego de la carga de glucosa le miden la hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento está a menos de 1, entonces no hay acromegalia. Y esto es básicamente lo mismo. Tratamiento, resolver los efectos de tumor si existe, las manifestaciones clínicas y obviamente igualar la tasa de mortalidad con la población general. Los principales tratamientos, agonistas dopaminérgicos, sí hay aumento obviamente de la prolactina, análogos de somatostatina es el principal pilar y en mujeres embarazadas se aconseja entonces suspender la terapia farmacológica.
El tratamiento estándar es los análogos de somatostatina, principalmente el octreotide, que tiene una vida media de 2 a 3 horas y se administra subcutáneo vía intravenosa y tiene 22 veces más potente que la misma somatostatina. Y ya la última fase que es de esta charla es la diabetes insípida, que obviamente la vasopresina es el principal determinante de la reabsorción renal de agua y la deficiencia produce una diuresis incontrolada. La deficiencia completa puede producir una poliuria superior a 10 litros en 24 horas. Entonces, la evaluación de riesgo y estratificación de riesgos, o sea, los pacientes que pueden cursar con un rápido deterioro por diabetes insípida son aquellos que están frágiles, que cursan con confusión aguda o crónica, que tienen disminución del nivel de conciencia, boca seca, pobre ingesta oral, que tengan hipohipernatremia o pacientes que tengan dificultad para comunicarse. La epidemiología, la prevalencia es de 7 a 10 pacientes por cada 100.000 habitantes. La etiología puede ser por traumatismo craneoencefálico, enfermedades inflamatorias autoinmunes o granulomatosas. La diabetes insípida central se caracteriza principalmente por causas primarias, ya sea genéticas o idiopáticas, y las secundarias, que es las más comunes, por tumores, traumas, infecciones vasculares, alcohol autoinmune, y la clínica es poliuria y polidipsia y disminución entonces de la ADH. Y el tratamiento es la vasopresina. Entonces hay unas guías que hablan sobre el manejo de la diabetes insípida central y hay unas recomendaciones que generalmente ellos recomiendan medir la osmolaridad sérica y urinaria en pacientes que tienen poliuria, o sea que tienen más de 50 ml por kilo de peso en 24 horas o que orinan más de 3.5 litros por día. O sea, si ustedes tienen en el hospital un paciente que le están midiendo la diuresis y este orina más de 3.5 litros en 24 horas, entonces pueden pensar que puede tener una diabetes insípida, entonces obviamente tienen que medirle la osmolaridad a ese paciente. Y también medir la osmolaridad urinaria. Osmolaridad sérica va a estar alta y la osmolaridad urinaria debe alcanzar aproximadamente los 600 miliosmoles por litro. La otra también es que se fijen en la gravedad específica. Si yo les digo que la gravedad específica de un paciente está en 1.030, ¿ustedes qué piensan que tiene ese paciente? ¿Tiene la orina diluida o está concentrada? Hola. Concentrada. Concentrada, ok. ¿Y cómo debe estar entonces la densidad urinaria en un paciente con una diuresis osmótica o una diabetes insípida? ¿Cómo se les ocurre que está? Si en un paciente un paciente que tiene una densidad urinaria alta, o sea, de mayor de 1.030, tiene la orina concentrada, ¿ese paciente está deshidratado, sí o no? Y debe estar deshidratado. Ok, debe estar deshidratado. Y en un paciente que tiene, ok, vamos a ver el efecto del ADH, ¿no? Cuando el ADH está presente, la orina debe salir concentrada, ¿no? Eso es lo ideal, ¿verdad? Entonces, cuando el ADH está ausente, como es en la diabetes insípida central, quiere decir que a nivel de los túbulos, del túbulo, ¿cuál túbulo? Ustedes acaban de hacer el examen, entonces, ¿cuál túbulo? Colector. Ah, ok, Claro. el tubo colector. ¿Y qué P2. receptor qué receptor hay ahí en el tubo colector? La aquaporina. ¿Cuál es? ¿Qué acuaporina? Estos son los GLP-1 y GLP-2. No. GLP-1 y GLP-2 es otra cosa.
Aquaporina, ¿cuál? 1, 2, 3, 4. ¿Qué aquaporina hay a nivel del túbulo colector? Si no hay ADH, si la hipófisis, no, perdón, realmente es la neurohipófisis que lo almacena, pero viene desde arriba, desde el hipotálamo por las neuronas. No se produce ADH, o sea, hay un daño a nivel hipotalámico y no se almacenó en la neurohipófisis y no hay ADH a nivel del túbulo colector. ¿Cómo es la gravedad específica de ese paciente? Debe estar diluida. Exacto, debe estar diluida, ¿no? Debe estar, En 5, ¿no? no, debe estar en 1.001. Acuérdense que la gravedad específica va generalmente de 1.005 a 1.0025. Ya por arriba de 1.030 es una gravedad específica en un paciente que está deshidratado, o sea, está concentrada la orina. Pero en ausencia de ADH, ustedes van a tener una orina sumamente diluida y la gravedad específica los orienta a saber si es que hay falta de ADH o no. Acuérdense que la ADH ayuda a concentrar la orina. ¿Okay? Entonces, eso digamos que es la parte más importante de la diabetes insípida. Entonces, igual les voy a seguir presentando las diapositivas. Cuando se administra la desmopresina, en la diabetes insípida se sugieren esquemas terapéuticos individualizados, aunque los médicos deberían ofrecer terapias para todos los pacientes. Algunos pacientes con diabetes insípida parcial pueden no ser molestados por la poliuria, y pueden preferir ningún tratamiento. En cuanto a la cirugía postpituitaria, la diabetes insípida le sugerimos a los médicos que deben hacer al menos un intento para interrumpir la desmopresina durante las semanas o meses posteriores a la cirugía para determinar si la función de la pituitaria posterior se ha recuperado. Okay. Es importante que tomen en cuenta, por lo menos en el complejo, en el momento que les toque, en la sala de neuro, ellos hacen muchas cirugías de adenomas de pituitaria. Y muchas veces los pacientes quedan con diabetes insípida central postquirúrgica. Entonces, en esos pacientes es importante medir las hormonas antes y también medir, obviamente, ver la parte de la ADH, ¿no? Medir la osmolaridad, ver cómo está el sodio y ver entonces la parte de la osmolaridad urinaria. Entonces, el manejo perioperatorio del hipopituitarismo, esto es en el contexto de los pacientes que tienen una diabetes insípida, que ya utilizan una hormona antidiurética subcutánea, o sea, con acción corta que le permite un uso más seguro en la mayoría de los casos de los pacientes que se resuelven espontáneamente. No se sugieren dosis programadas de desmopresina en la primera semana luego de la cirugía, debido a que hay un mayor riesgo de hiponatremia. Y ya el manejo perioperatorio de los pacientes sugieren entonces desmopresina oral o intranasal después de que el paciente se le da el alta. Y esto básicamente son las dosis y las presentaciones de la desmopresina que se tienen disponibles, ¿no? Ya sea en tabletas, aquí en Panamá hay en spray y creo que hay... No hay, me parece que no hay tabletas, principalmente hay en spray intranasal y hay subcutánea. Y bueno, eso era más o menos, al final lo importante de la diabetes insípida es que ustedes, luego de que le hagan una cirugía a un paciente, ya a nivel por un adenoma de hipófisis, siempre se debe evaluar postquirúrgico, evaluar el sodio, porque ellos hacen hipernatremia, voy a evaluar la osmolaridad sérica y la osmolaridad urinaria. Y se pueden guiar también por la parte de la gravedad específica y la diuresis del paciente. Si ustedes tienen un paciente que le hicieron una cirugía ayer y hoy tiene una diuresis de más de 3.5 litros en 24 horas o más de 150 ml por hora, ya eso es un paciente que ustedes les deben sospechar, aquí algo está mal, deben hacerle el urinálisis, ven obviamente la gravedad específica, le toman la osmolaridad sérica y ven el sodio. Si tiene hipernatremia,
entonces ese paciente probablemente tenga una diabetes insípida central y en ese caso hay que darle tratamiento, porque si no, los pacientes se chocan y se pueden morir. ¿Okay? Entonces, eso es la parte más importante de esto. Y ya terminamos esta parte. ¿Ok? ¿Claritos? ¿Tienen alguna duda con respecto a las alteraciones del hipófisis? Es un poquito largo y como son distintas afecciones. Por una cosa es los adenomas, otra cosa es la deficiencia de las hormonas y otras cosas son cada enfermedad de forma individual, dependiendo del eje que esté afectado. Si no tienen ninguna duda, el grupo que ¿están listos? Sí, doctora. Ok, dale, pues te hago Doctora, Es anfitrión. ¿A quién? Adis. Ah, Adis. Sí. Espérate, A ¿dónde está Selena. Adis? Ah, Selena. Selena. doctora, Dime. algo así que me quedó como de duda. ¿Mañana es el quiz o es el viernes? Podemos hacerlo el viernes, no tengo ningún inconveniente. ¿Y los temas serían hasta hoy o Sí. incluiría el de mañana? No, hasta hoy. Mañana es reuma, ¿no? Es que vi en el cronograma dislipidemia, Ay, obesidad. verdad, tienes razón. Falta el tema de dislipidemia. Ok. La charla de dislipidemia es bastante cortita. Son como 28 diapositivas. Así que nada más hasta los temas de hoy. Los temas de lo que es para tiroides, lo que nos quedó pendiente, lo vemos mañana rapidito, pero el quiz entonces el viernes. Y mañana seguimos normal, con el tema que corresponde. Déjame ver el cronograma. Ok. Mañana se suponía que nos tocaba, ¿qué era? Quiz y laboratorios de reumatología. Ok. Entonces, movemos ese quiz al viernes y mañana entonces yo les hablo de las guías de dislipidemia y de los laboratorios de reuma. Y el viernes entonces empezamos un poquito antes para que entonces hagan el quiz y entonces empezamos con artritis reumatoide. A las 3, o sea, la clase sería el viernes como a las 3:30, 3:35, cosa de que tengan como 10 minutos para hacer el quiz. Pero nada más incluiría los temas que se dieron hasta hoy. El de mañana no. Ese viene para el parcial. Ok, ya están listos. Déjenme poner nada más el cronograma. Tienen exactamente el cronómetro, y qué cronograma. 40 minutos. Espérense. A partir de ya. Ok, buenas tardes, doctor y compañeros. Mi grupo conformado por Ariel Alemán, Walter Maldonado, Adis Musmano y mi persona Eileen Bermúdez tenemos el placer de presentarles la charla sobre las alteraciones de la glándula suprarrenal. Y les voy a pedir disculpas por si acaso escuchan fuegos artificiales por ahí, esos son mis vecinos. Bueno, en la introducción tenemos que vamos a hablar un poquito sobre la anatomía, en donde las glándulas suprarrenales son dos estructuras retroperitoneales. La derecha es de forma piramidal y la izquierda de forma semilunar. Ambas se localizan por encima de los riñones. Pesan de 6 a 11 gramos cada una y este peso puede aumentar en ciertas situaciones, especialmente cuando el paciente o el individuo está sufriendo de estrés. Además, las glándulas suprarrenales tienen su propio suministro sanguíneo. Siguiente, Adis, por favor. Ok, aquí como ven en la imagen de la izquierda tenemos la estructura de las glándulas en donde vemos la cápsula, el córtex y la médula. Debajo de la cápsula tenemos la zona glomerulosa, en el córtex tenemos la zona fasciculada y tenemos la zona reticular y luego llegamos a la médula. Entonces, en el suministro sanguíneo tenemos la sangre arterial que fluye inicialmente a la región subcapsular y pasa desde la zona glomerulosa cortical externa a través de la zona fasciculada, que la tenemos en el córtex, y luego pasa a la zona reticular interna
que está entre el medio del córtex y la medular, y luego llega a la médula suprarrenal. Y en el drenaje tenemos la vena suprarrenal derecha, que drena directamente en la vena cava, mientras que la vena suprarrenal izquierda lo hace en la vena renal izquierda, como ven en la imagen derecha. En la derecha, perdón. Siguiente, por favor. Bueno, la corteza suprarrenal produce 3 clases principales de hormonas corticosteroides. Tenemos primero los glucocorticoides, como el cortisol, que se secreta en la zona fascicular, que este ayuda a la producción de la glucosa, aumenta la lipólisis y la lipogénesis, interviene en el crecimiento, ayuda a formación de las proteínas estructurales y ayuda al calcio a fijarse en el hueso. También tenemos los mineralocorticoides como la aldosterona, que se secreta en la zona glomerular, que inducen la resorción de sodio y la salida de potasio. Mantiene la presión arterial estabilizando el líquido del organismo. Y también tenemos los precursores de andrógenos suprarrenales, como la dihidroepiandrosterona, que se secreta en la zona reticular, que esta induce el crecimiento y ayuda a desencadenar la pubertad. Siguiente, por favor. Ok, las enfermedades de la corteza suprarrenal se caracterizan por la deficiencia o exceso de una o más de las 3 principales clases de corticosteroides, como expliqué en la diapositiva anterior. La deficiencia hormonal puede ser el resultado de alteraciones hereditarias en la glándula o en las enzimas, o por la destrucción de la glándula hipofisiaria o de las suprarrenales, por enfermedades autoinmunitarias, por infección, por infarto o por eventos iatrógenos como cirugía o supresión hormonal. El exceso de las hormonas puede ser causado por las neoplasias, que incrementan la producción de hormona ACTH por las células hipofisiarias o neuroendocrinas, o bien por la producción incrementada de glucocorticoides o mineralocorticoides por nódulos suprarrenales. Estos nódulos muy pocos son detectados, pero casi siempre se detectan cuando se está buscando otra anomalía. Entonces, para valorar la deficiencia de los glucocorticoides, se utiliza la ACTH para estimular la producción de cortisol. La prueba consiste en administrar cositrompina, 0.25 miligramos intramuscular o intravenoso, y la obtención de muestras sanguíneas a los 0, 30 y 60 minutos para cuantificar el cortisol. Y para el exceso de los glucocorticoides se diagnostica utilizando una prueba de supresión con dexametasona, que es un potente glucocorticoides, que suprime la CRH y la ACTH mediante la unión a receptores hipotalámicos e hipofisiarios de glucocorticoides, y por tanto inhibe la biosíntesis de cortisol endógeno. Esta prueba es útil para establecer el diagnóstico de síndrome de Cushing. Siguiente, por favor, Adis. Ok. En la regulación de la esteroidogénesis, tenemos que la producción de los glucocorticoides y andrógenos suprarrenales está bajo control del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, mientras que los mineralocorticoides están regulados por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, como vemos en las imágenes de abajo. Siguiente, por favor. Ok. En la síntesis de los glucocorticoides, que está bajo el control de retroalimentación inhibidora por el hipotálamo e hipófisis, la liberación hipotalámica de hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, ocurre en respuesta al estrés exógeno o endógeno. La ACTH actúa como regulador clave de la biosíntesis de cortisol, y la secreción de cortisol suprarrenal presenta un ritmo circadiano característico, que refleja el patrón de secreción de la ACTH. Los niveles altos de cortisol producen una retroalimentación negativa de la ACTH y de la CRH. Aquí, como vemos en la imagen, tenemos en el hipotálamo que la hormona liberadora de la hormona CRH estimula a la adenopófisis para que libere la ACTH. Luego, esta estimula la secreción de los glucocorticoides en la glándula suprarrenal y se da la liberación de cortisol para que se puedan producir los eventos que mencioné anteriormente. Y cuando hay un aumento excesivo de cortisol, se da la retroalimentación negativa, que inhibe la liberación de la CRH, y consecuente a esto se da la inhibición de la respuesta de la CRH en la adenopófisis. Siguiente, por favor, Adis. Ok, la secreción de CRH y ACTH sigue un ritmo circadiano que funciona de acuerdo a los ciclos sueño-vigilia. Ocurre un pico máximo alrededor de las 8 de la mañana, y además existen liberaciones episódicas de algunos minutos de cortisol como respuesta a diversas circunstancias como el estrés. Disculpen, como ven en
En la gráfica tenemos que a las 8 de la mañana se ve el pico más alto de cortisol, que sería casi más de los 500 nanosmoles sobre litros. Siguiente, Adis, por favor. Ok, y en la producción de mineralocorticoides, que está controlada por el sistema renina-angiotensina, que inicia con la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares en el riñón, lo que resulta el desdoblamiento de angiotensinógeno en angiotensina 1 en el hígado. La enzima convertidora de angiotensina desdobla la angiotensina 1 en angiotensina 2, que se une y activa el receptor tipo 1 de angiotensina 2, lo que ocasiona un incremento en la producción de aldosterona y vasoconstricción. Y luego la aldosterona aumenta la retención de sodio y la excreción de potasio, e incrementa la presión, perfusión arterial, que a su vez regula la liberación de renina para que luego se haga el ciclo nuevamente. Siguiente, por favor. Ok, los efectos de la ACTH sobre la esteroidogénesis suprarrenal. Ok, la estimulación de la ACTH es necesaria para el inicio de la esteroidogénesis. Tenemos aquí el mecanismo de acción de la ACTH sobre las células secretoras de cortisol en las dos zonas internas de la corteza suprarrenal. Cuando la ACTH se une a su receptor, la adenilciclasa se activa mediante el receptor GS. El aumento resultante de la AMP activa la proteína sinasa y la sinasa fosforila la colesterol esterohidrolasa, lo que aumenta su actividad. En consecuencia, se forma más colesterol libre y se convierte en pregnenolona en las mitocondrias. Siguiente, Adis, por favor. Gracias.
Buenas noches, yo voy a seguir con la presentación y le voy a hablar sobre la insuficiencia suprarrenal o hipofunción suprarrenal. Siguiente, por favor. Ok, la definición, este es un trastorno del eje hipotalámico hipofisiario adrenal o suprarrenal con deficiencia en la producción de glucocorticoides con o sin alteración de la producción de mineralcorticoides y andrógenos adrenales. Esto también se puede conocer como la inhabilidad de la corteza adrenal para producir cantidades suficientes de glucocorticoides y mineralcorticoides. Siguiente. Ok, entonces, ¿qué es el eje hipotalámico hipoficiario adrenal? Bueno, vamos a hablar un poco de fisiología. El control central del hipotálamo se va a dar gracias a la liberación de la hormona que es la CRH, la corticotropin releasing hormone, que es la hormona liberadora de corticotropina, y esta se libera en la eminencia media y viaja por el sistema portal sanguíneo hasta la hipófisis. Entonces, en la hipófisis, esta tiene sus receptores y ahí es donde se va a producir la liberación de ACTH o la hormona adrenocorticotropa. Entonces, cuando se produce esta hormona y se libera en el torrente sanguíneo, esta viaja hasta la glándula suprarrenal, en donde también tiene sus receptores y se une, y este produce un efecto fisiológico en el cual se produce lo que es el glucocorticoide, y hay que hacer mención al cortisol, que es el principal glucocorticoide de nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde se libera el glucocorticoide? Bueno, concretamente este se libera en lo que es la corteza de la glándula, y también hay una estimulación a nivel de la médula de la glándula, que en este caso, esta segrega, hay una liberación de moléculas como las que es la adrenalina y la noradrenalina, que también se da por estimulación simpática. Y esto tiene una retroalimentación negativa en la que la glándula suprarrenal entonces inhibe tanto la glándula pituitaria o y también inhibe también el hipotálamo para que no haya una superproducción de el cortisol, como lo mencionó mi compañera en la presentación anterior. Siguiente, por favor. Entonces, esta se clasifica en tres. En la primaria, se encuentran enfermedades intrínsecas de la corteza adrenal; la secundaria, con enfermedades de la pituitaria que afectan a la segregación de la corticotropina, y hay una disminución de la respuesta en las glándulas adrenales; y una terciaria, que es la síntesis alterada de la hormona liberadora de la corticotropina, la arginina, vasopresina o un poco de ambas. Siguiente. Entonces, vamos a hablar netamente de lo que es la hipofunción suprarrenal primaria, la enfermedad de Addison. Entonces, la enfermedad de Addison es un trastorno raro cuya incidencia en el mundo desarrollado se estima en 0,8 casos por 100.000 habitantes, con una prevalencia de entre 4 a 11 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, con todo esto se asocia una tasa significativa de mortalidad y morbilidad, aunque una vez establecido el diagnóstico se puede tolerar sin problema. Entonces, esto se debe a una suprarrenalitis autoinmunitaria, que al examen anatomopatológico revela una atrofia de la glándula suprarrenal con desaparición de la mayoría de las células de la corteza. Entonces, el 75% de los pacientes presentan anticuerpos suprarrenales. El 50% de los pacientes con esta variante de la enfermedad de Addison también presentan una enfermedad autoinmunitaria asociada a las enfermedades tiroideas, que son las más habituales. Entonces, en la etiología, siguiente por favor. En la etiología, ok, los pacientes con enfermedades autoinmunitarias más habituales, como la diabetes mellitus, la insulinodependiente o la tirocoxi, tienen anticuerpos suprarrenales, ¿no? Antisuprarrenales, y estos sufren enfermedad suprarrenal. Si bien las cifras se elevan más dentro de los pacientes con hipoparatiroidismo autoinmunitario, los síndromes poliglandulares autoinmunitarios, por sus siglas el SEPA, se ha clasificado en dos variantes diferentes: el SPA tipo 1 o el poliendocrinopatía, candidiasis, displasia ectodérmica autoinmunitaria, que es además de la esporádica, es la causa número 1, perdón, la causa número 1 de la etiología, ¿no? También está el tipo 2, que es más frecuente en componentes de enfermedad de Addison, como la
enfermedad tiroidea autoinmunitaria, diabetes mellitus o el hipogonadismo. Entonces, las enfermedades infecciosas constituyen también una de las causas más frecuentes de insuficiencia suprarrenal primaria en el mundo. Entonces, estas enfermedades comprenden la tuberculosis, la micosis como la histoplasmosis o la criptococosis e infecciones por citomegalovirus. Y también hay que mencionar insuficiencia suprarrenal por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Siguiente, por favor. Ajá, entonces las características clínicas hay que tener presente 3. La hiperpigmentación, esto en caso de la primaria, la hiponatremia y la hipocalemia. Entonces, en los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria suelen mostrar una deficiencia de glucocorticoides y mineralcorticoides. En cambio, los que tienen una insuficiencia suprarrenal secundaria presentan un sistema renina-angiotensina-aldosterona intacto. Esto se explica de las siguientes diferencias. El balance hidrosalino de estos dos grupos de pacientes, que a su vez determinan una presentación clínica distinta. Las características más evidentes será la hipofunción primaria de la secundaria, que es la hiperpigmentación, como lo mencioné, que está presente en casi todos los casos de insuficiencia suprarrenal primaria, salvo que sea de corta duración y que normalmente está ausente la hiperpigmentación en la secundaria. Entonces, la hipopigmentación ocurre en las zonas expuestas al sol. Las características, entonces, se ven relacionadas con la velocidad del comienzo, la intensidad y la deficiencia suprarrenal. En muchos casos, las enfermedades comienzan de manera insidiosa y el diagnóstico solo se establece cuando el paciente sufre una crisis aguda durante enfermedades intercurrentes. La insuficiencia suprarrenal aguda, denominada también una crisis suprarrenal o crisis addisoniana, constituye una urgencia médica y se manifiesta con hipotensión, insuficiencia circulatoria aguda, una manifestación precoz de anorexia que procesa hacia náuseas, vómitos, diarreas y en ocasiones dolor abdominal. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ustedes pueden ver la diferencia que hay con el tratamiento. Por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda, en la mano, se ve en la parte palmar, en la parte dorsal de la mano hay una hiperpigmentación, como no se ve en la parte palmar de la mano. Entonces, en la que sigue en la de abajo, se ve con el tratamiento cómo esa hiperpigmentación se ha disminuido un poco. Se ve lo que es el área superior del cuello a la paciente, y entonces en la de al lado se ve un poco más oscurecida porque ya no hay, o sea, no está presente. También se ven manifestaciones a nivel de los pezones, hay una hiperpigmentación de la aureola del pezón, y también a nivel de la mucosa oral, en la encía, también se ve una hiperpigmentación. Siguiente, por favor. Entonces, en el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal primaria se realiza con datos clínicos, bioquímicos y hormonales. Entonces, se sospecha una insuficiencia suprarrenal por pérdida de peso, fatiga, hipotensión postural y la hipopigmentación y la hiponatremia, como ya mencioné. Siguiente. Entonces, se hace una prueba que es el cortisol en plasma a los 30 a 60 minutos después de 250 microgramos de corticotropina intramuscular o intravenosa. Entonces, el cortisol, después de administrar la corticotropina, no debe aumentar de 500 milimol por litro. También debe hacerse biometría hemática completa, sodio, potasio, creatinina, urea, TSH en suero. Entonces, el perfil bioquímico sistemático es más importante. Entonces, los pacientes con una insuficiencia suprarrenal primaria establecida presentan hiponatremia en el mayor de los casos, un 90%. Y también hay una hiperpotasemia, un 65% aproximadamente. Entonces, la concentración sanguínea de urea suele elevarse y las frecuentes alteraciones reversibles de las transaminasas hepáticas también. Entonces, la sospecha clínica del diagnóstico se confirma a través de pruebas definitivas, muchas veces el cortisol plasmático y la cortisoluria, libres basales, que se sitúan en intervalos bajos de normalidad y este no descarta el diagnóstico, ¿no? Entonces, también se pueden usar técnicas de imagen como la tomografía computarizada que sirven en el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal primaria causada por tuberculosis, que como yo se lo mencioné es bastante frecuente también. Y se observa un aumento de la glándula suprarrenal.
que a veces hay depósitos de calcio, y en la suprarrenalitis autoinmunitaria las glándulas suprarrenales son más pequeñas de lo normal. Siguiente. Entonces, en el tratamiento, aquí le pongo la tabla este es del Tratado de Endocrinología. Entonces, los adultos se le administra hidrocortisona vía intravenosa en dosis de 100 miligramos cada 6 a 8 horas. Y si no es posible, entonces debe utilizarse de manera intramuscular. Si el paciente presenta un shock, debe aplicarse 1 litro de solución salina fisiológica vía intravenosa durante la primera hora, dada la posibilidad de la hipoglucemia, en constante administración de solución glucosada, o sea, dextrosa en agua al 5%. Después de las primeras 24 horas, se debe reducir la dosis de hidrocortisona hasta 50 miligramos vía intramuscular cada 6 horas, y luego de esto pasa a disminuirse a 40 miligramos de hidrocortisona por la mañana y 20 en la tarde. Entonces también hay una sustitución del mineralcorticoide, como lo que es la cortisona, que es 0,5 a 2 miligramos vía oral. Y con eso ya termino mi presentación. Siguiente. Si tienen preguntas, dudas. Hola. ¿Ustedes no eran 4? Sí, doctora, pero decidimos solamente hablar 3 porque como no había muchos temas. Ah, ok. Sí. Entonces Ariel no habló. Okay. Ajá. Ah, listo. No sé los demás si tienen alguna duda o algo. Buenas. Yo tengo una duda. En el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, ¿cuáles serían los test? O sea, hablo de test, no hemograma ni prueba de electrolito. ¿Cuáles serían como los test que se les debería realizar al paciente y qué yo esperaría ver? O sea, si estuvieran elevados, estuvieran abajo, como qué yo vería en estos test que se le hacen a estos pacientes. Sí, exacto. O sea, lo primero que tú tienes que ver, el test por lo menos del cortisol en plasma. Como lo mencionó antes mi compañera, esta se mide en la mañana, normalmente a las 8 de la mañana. Y entonces en al haber una deficiencia de por parte de la fisiológica, por la glándula suprarrenal, debe haberse disminuido. No sé si te respondí la pregunta. La respuesta al cortisol está disminuida en la primaria. Sí, correcto. Pero Ángel, cuando lo tomas a cierta hora, porque el cortisol en diferentes horas del día está en diferentes niveles. Se Entonces, debería ¿a qué de tomar hora? a las 8 de la mañana, que Exacto, es cuando por está eso más hice alto. referencia en la mañana, Ajá, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, que es cuando el pico es más alto. Entonces, ¿la prueba de cortisol es la única que se le realiza a estos pacientes o no existe otro test que yo le pueda hacer al paciente? O sea, ¿solo existe el test de cortisol para a estos pacientes o existe otra prueba, no sé? No, o sea, tú puedes medir lo que también es la cortisoluria. O sea no es el único. O sea, le mides la cortisoluria libre basal, que también te da, y también debe estar debe estar en un nivel bajo, y entonces también te sirve para diagnosticar este trastorno. También Muchas gracias. puedes medir la CTH también. ¿Cómo estaría, Walter, cómo estaría la CTH en un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria? Esa yo la puedo responder. Dale, pues. En esa prueba, en la insuficiencia suprarrenal primaria, el ACTH va a estar alto, va a estar elevado. Exactamente, va a estar elevado. También se pueden realizar la prueba de renina y de aldosterona, que en la insuficiencia suprarrenal primaria, la renina va a estar alta y la prueba de aldosterona va a estar baja. Entonces ahí se puede diferenciar de una insuficiencia suprarrenal primaria de una insuficiencia suprarrenal secundaria. Exactamente, así mismo, Ariel. Okay. Ok, entonces la ACTH basal estaría aumentada, el cortisol y la aldosterona estarían disminuidos en la primaria. ¿Sería así?
Sí, Ok, es que, ahora sí. bueno, ellos te van a responder. No sé, Ariel, ¿quieres enfatizarle ahí o aclararle algo a Ángel con respecto a la primaria y la secundaria? Es que escuché que una estaba alta, creo que era la Ajá. primaria, creo que dijiste que la ACTH basal estaba aumentada en la primaria. ¿La secundaria está cómo? O sea, en la insuficiencia suprarrenal primaria, el ACTH va a estar aumentado, mientras que la insuficiencia suprarrenal secundaria, esta va a estar baja o se puede encontrar también normal. Y ya la renina, el examen de renina, en la insuficiencia suprarrenal primaria, esta va a estar elevado, mientras que en la secundaria, esta se puede encontrar normal o un poco disminuido. Y el examen de aldosterona sí se va a encontrar bajo en la insuficiencia suprarrenal primaria, pero se va a encontrar en niveles normales en la insuficiencia renal secundaria. Ahora sí, ya, muchas gracias. Es que lo estaba apuntando y estuvo en red, pero perfecto, gracias. Aileen, o Adis, ponte la diapositiva del eje. Es que todo lo explica el eje. Creo que tú lo explicaste al principio de cuando hablaban de la parte de la fisiología. Igual Walter también lo puso en su diapos de la parte del eje. Y lo principal es el eje. O sea, si ustedes se fijan en el eje, obviamente, si tú tienes una afección primaria, es propiamente de la glándula. Entonces, si tienes lesión de la glándula, si tienes la lesión, obviamente, espérate, creo que era la anterior. Te la pasaste, Adi, te la pasaste. Te la pasaste, ajá. Anterior. Antes. Ahí. Ahí. Ok, aquí Aileen se los explicó, o sea, si tú tienes, por ejemplo, tienes un tumor, que era lo que les hablaba de que tenga un adenoma de hipófisis, depende, ¿no? Si es un adenoma que es productor de otra cosa y que causa daño de la adenohipófisis, obviamente la CTH acá arriba va a estar baja. Y obviamente si esto está bajo, el cortisol y todo lo que genere la misma glándula en sí probablemente también se va a disminuir. Si tienes un daño propio de la misma glándula, que muy bien lo explicaron los muchachos, obviamente la CTH acá arriba no está afectada. Ella lo que recibe es que la misma glándula, o sea, la misma adrenal, tiene una lesión y tiene el cortisol bajo. O sea, ese cortisol bajo no inhibe la producción de ACTH. O sea, la ACTH va a estar aumentada en la primaria. ¿Ok? En la secundaria, obviamente, la lesión está acá arriba. Y ya si tienes una lesión de hipotálamo, obviamente se te daña todo el eje. Y lo mismo pasa con todas las hormonas. Generalmente todas tienen retroalimentación negativa, la mayoría pues. Y se explica es por eso. Entonces siempre fíjense en el eje y el eje les explica todo. Pero igual, Ariel lo explicó bien de cómo es la diferencia entre una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Igual Walter también lo había mencionado, que la diferencia también característica es la parte de la hiperpigmentación. ¿Alguien más tiene? Creo que Madeleine le escribió una pregunta al Sí, chat. ella escribió una y que era para Adis. Ajá. Sí, lo que pasa es que solo estaban limpiando las paredes de mi casa con agua a presión y no se escuchaba, entonces preferí escribirlo. Ah, ok. Entonces, no sé si Adis le responde. Adis, la pregunta, ¿ya la leíste? Ah, listo. Dale, pues dale, explícale. Es que es muy raro. La verdad es muy raro. Es muy raro. Es que la verdad que las afecciones de la adrenal en general, o sea, Cushing y todas esas cosas sí se da, pero tampoco es que sean tan comunes, ¿no? Pero lo que más hay es síndrome de Cushing o insuficiencia suprarrenal. Y lo que tienen que tener más en cuenta, por lo menos con la insuficiencia suprarrenal, que Walter se los dijo,
la parte de las crisis adicionanas. Generalmente los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal a veces cargan un brazalete, porque un brazalete que dice que ellos tienen enfermedad de Addison, porque cuando ellos llegan al hospital, el tratamiento de ellos tiene que ser, o sea, intensivo, pues darle la hidratación, ponerle lo que ellos necesiten, o sea, suplementarle las hormonas que tengan deficientes, porque ellos tienen hipotensión y se les chocan. Cuando se chocan, obviamente se pueden morir. Entonces, imagínense que tienen un paciente con una crisis que tenga una enfermedad de Addison y además de eso esté escéptico por alguna otra infección o por alguna otra patología que le condicione hipotensión también, o sea, astigmatismo, pérdidas sanguíneas severas y además de eso tiene enfermedad de Addison, o sea que se perpetúa la misma enfermedad y obviamente el paciente tiene mayor riesgo de morir y obviamente por eso es que ellos siempre deben de cargar un brazalete que diga que tienen enfermedades de Addison, por la parte esa de las crisis addisonianas. Okay. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo. Hola, sí, acá tengo una para Eileen. Ella mencionó algo sobre las pruebas diagnósticas que se hacen para saber si hay exceso de glucocorticoides. Quería saber si hay algo que pueda hacer una resistencia a esa supresión con desametasona. Bueno, sí, habitualmente lo principal que tiene la supresión que hace resistencia pues a la supresión serían los tumores. También si hay nódulos suprarrenales, la ACTH ya se encuentra suprimida y entonces la desametasona tiene un poco efecto. Serían básicamente esas. También si hay adenomas, pero principalmente son los tumores. Ah, listo, ellos le dan resistencia, listo. Sí. Vale, gracias. Ok, si no tienen más preguntas, Adis, devuélveme lo de ser anfitrión. Ok, vi que en los trabajos, ¿ustedes saben qué referenciar con APA? ¿O no saben?